La oración judía milagrosa para transformar tu destino ya. La oración prohibida. El rabino Isaac ben Shlomo nunca había creído en milagros. Durante 40 años, su sinagoga en el barrio de San Telmo, Buenos Aires, había sido un refugio para los desesperados, madres que buscaban a hijos desaparecidos durante la dictadura, comerciantes arruinados por la inflación, enfermos que los médicos ya habían dado por perdidos. Él escuchaba, rezaba con ellos, pero en el fondo sabía que las palabras, por más sagradas que fueran, no cambiaban el curso del mundo. Hasta que llegó ella. La mujer entró una tarde de viernes, cuando el sol se filtraba entre los vitrales polvorientos y el aroma del jalá recién horneado llenaba el aire. Vestía un abrigo negro desgastado, los dedos temblorosos alrededor de un papel doblado en 4. No tenía más de 30 años, pero sus ojos llevaban el peso de siglos. Rabino, susurró con una voz que parecía salir de un pozo, necesito que me ayude. Isaac extendió la mano. El papel estaba amarillento, escrito en hebreo arcaico con tinta desvanecida. Reconoció al instante las letras, era un fragmento del Zohar, pero distorsionado, como si alguien hubiera retorcido las palabras sagradas hasta convertirlas en algo nuevo. Y peligroso. ¿De dónde sacó esto? Preguntó sintiendo un sudor frío en la nuca. Mi abuelo lo trajo de Jerusalén en 1947. Dijo que era la tefilá anisteret, la oración oculta. Que solo debía usarse cuando no hubiera otra esperanza. El rabino cerró los ojos. Había escuchado leyendas sobre esa plegaria, un texto perdido, atribuido al propio Rabí Simón Bar Yochai, capaz de alterar el destino a cambio de un precio. Pero nadie sabía cuál era el precio. Nadie que lo hubiera usado había vivido para contarlo. ¿Qué quiere cambiar? Preguntó aunque ya conocía la respuesta. Mi hijo, la mujer apretó los puños. Tiene leucemia. Los médicos dicen que le quedan semanas. Isaac miró el papel nuevamente. Las letras parecían moverse como serpientes bajo su piel. Sabía que debería quemarlo, destruirlo antes de que la tentación lo corrompiera. Pero entonces recordó el rostro de su propia hija, muerta en un accidente de tren 10 años atrás. Recordó las noches en vela, maldeciendo a un Dios que se mantenía en silencio. Si lo hacemos, advirtió, no habrá vuelta atrás. La mujer asintió. La sinagoga quedó en penumbra cuando anocheció. Solo 2 velas ardían sobre el Arón HaKodesh, el armario sagrado donde se guardaban los rollos de la Torá. Isaac extendió el pergamino sobre el atril, mientras la mujer, de rodillas, murmuraba el Shema Israel una y otra vez, como si eso pudiera protegerla. Las palabras de la oración no eran para pronunciarse en voz alta. Eran para sentirse. Para que el alma las gritara desde lo más hondo. El rabino cerró los ojos y comenzó a recitarlas en silencio, dejando que las sílabas lo atravesaran como cuchillas. Al principio, no pasó nada. Luego el aire se espesó. Las velas se apagaron de golpe, pero la sinagoga no quedó a oscuras, una luz azulada, enfermiza, emanaba del pergamino. Las paredes comenzaron a sudar, gotas negras que caían al suelo con un sonido metálico. Isaac sintió que algo se desgarraba dentro de él, como si su fe, frágil, agotada, se partiera en 2. Y entonces el niño apareció. Estaba de pie en el centro de la sinagoga, pálido pero sonriente, con los ojos brillantes. La mujer gritó su nombre y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Isaac quiso alegrarse, pero algo andaba mal. El niño no respiraba. Su pecho no se movía. Y cuando la madre lo soltó para mirarlo mejor, vio que sus pupilas eran completamente blancas, como las de un pez muerto. Mamá, dijo el niño con una voz que no era la suya, me duele. La mujer retrocedió, tropezando con un banco. El niño avanzó hacia ella, arrastrando los pies descalzos sobre el suelo helado. Su piel comenzó a agrietarse como tierra seca bajo el sol, y de las grietas brotaron raíces negras que se enredaron en sus tobil. ¡Os! Rabino. Gritó la mujer, pero Isaac ya no podía moverse. Sus manos estaban fusionadas al atril, la tinta del pergamino se había filtrado bajo su piel, trazando las letras prohibidas en sus venas. El niño abrió la boca, y de su garganta salió un enjambre de moscas. La sinagoga se llenó con su zumbido, mientras las paredes se cubrían de moho y los bancos se pudrían en segundos. La mujer cayó de rodillas, llorando, pero las lágrimas se convertían en gusanos al tocar el suelo.
Lo pediste, susurró el niño, ahora con la voz de un coro de ancianos. Y el precio es memoria. Isaac entendió demasiado tarde. La oración no cambiaba el destino, lo borraba. El niño no había sido salvado. Había sido reemplazado por algo que llevaba su forma, pero no su alma. Y la madre, en su desesperación, ya estaba olvidando. Sus recuerdos se desvanecían como humo, el nombre de su hijo, su rostro, el sonido de su risa. Solo quedaba el dolor, crudo y eterno, la certeza de que algo había estado allí, y ahora se había ido para siempre. El rabino intentó gritar, pero su lengua se había convertido en pergamino. Las letras de la oración brotaron de su boca como un río de tinta, inundando la sinagoga. Cuando el líquido tocó a la mujer, su cuerpo se deshizo en cenizas. El niño, o lo que quedaba de él, se desmoronó en un montón de huesos cubiertos de musgo. Afuera, en las calles de San Telmo, nadie notó nada. La gente seguía caminando, riendo, viviendo. Pero en algún lugar, en un hospital perdido, un niño con leucemia cerró los ojos por última vez, sin que nadie lo llorara. Y en una casa abandonada, una fotografía se desvaneció en el álbum familiar, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, un hombre encontró la sinagoga vacía. El rabino Isaac había desaparecido, dejando solo un mensaje garabateado en la pared con lo que parecía ser sangre seca. No busquen la oración oculta. El destino no se cambia, se paga. El pergamino, por supuesto, ya no estaba. Pero en algún lugar, en las sombras de un mercado de Jerusalén o en el bolsillo de un moribundo en Mumbai, las palabras seguían esperando. Porque siempre hay alguien dispuesto a pagar el precio. Y el precio siempre es más alto de lo que crees. El último contrato. El hombre que encontró la sinagoga vacía se llamaba Daniel Varga. No era creyente, pero había seguido al rabino Isaac durante años, menos por fe que por curiosidad, una curiosidad que ahora le quemaba las entrañas como ácido. El mensaje en la pared, escrito con lo que olía a sangre de cordero, o quizá de algo más oscuro, no era una advertencia. Era una invitación. Daniel sabía demasiado. Sabía que el rabino no había desaparecido por voluntad propia, sino porque algo lo había reclamado. Algo que no era Dios ni el diablo, sino esa cosa antigua y hambrienta que los hombres habían llamado de mil nombres, el precio. 3 días después, en un café de Estambul donde el humo del narguilé se enredaba con el murmullo de lenguas muertas, Daniel encontró al intermediario. Era un hombre sin rostro, literalmente. Donde deberían estar sus rasgos, solo había una superficie lisa, como cera derretida, que se movía levemente como si algo respirara debajo. El rabino Isaac te dejó algo, dijo la cosa sin boca. Pero no es un regalo. Sobre la mesa, entre tazas de té frío, había un sobre de piel humana. Dentro un pedazo de pergamino con una sola palabra en hebreo arcaico, Yitzhak. El nombre del rabino. Y debajo una dirección en Praga. Daniel no preguntó qué quería a cambio. Ya lo sabía. La casa en Praga olía a moho y a algo más viejo, a polvo de huesos, a tinta seca. En el sótano, entre estantes llenos de frascos con cosas que no deberían conservarse en formol, encontró el libro de los nombres borrados. No era un libro en realidad, sino una colección de pieles cosidas, cada una con un nombre escrito en sangre que se desvanecía lentamente, como si alguien las estuviera leyendo en voz alta en otro lugar. El nombre del rabino Isaac ya casi no se veía. Daniel pasó los dedos sobre las páginas. Sentía el peso de los ojos en su nuca, no los de la cosa sin rostro, sino los de todos aquellos cuyos nombres habían sido tachados antes. El niño con leucemia. La mujer cuya fotografía se desvaneció. El soldado que se volvió contra su pelotón en 1943. Todos habían pagado. Y ahora le tocaba a él. El trato era simple, un deseo a cambio de un nombre. Pero el deseo no podía ser egoísta, eso era la trampa. Daniel lo sabía. El rabino Isaac había intentado salvar a su hija de la peste negra en 1348. El niño con leucemia había pedido que su madre no llorara. La mujer del álbum había querido que su marido la recordara como era antes. Todos habían pagado con algo más que sus vidas. Daniel eligió cuidadosamente. No pidió riqueza, ni salud, ni amor. Pidió ver. Quería entender el mecanismo, el engranaje oculto que hacía girar el mundo como un reloj roto.
Quería saber por qué. La cosa sin rostro asintió. O eso creyó Daniel, porque no había cabeza que inclinara. El precio es tu memoria, dijo la voz, que ahora sonaba como el crujir de páginas antiguas. No la de tu vida, sino la de lo que podría haber sido. Cada posibilidad no vivida. Cada camino no tomado. Daniel aceptó. Al principio, no notó la diferencia. Seguía recordando su nombre, su pasado, el sabor del café turco. Pero una mañana al despertar, se dio cuenta de que ya no sabía cómo era la risa de su madre. Luego olvidó el nombre de su primer perro. Después el rostro de la mujer con la que casi se casa en Buenos Aires. Peor aún, empezó a olvidar qué era lo que había olvidado. Pero a cambio vio. Vio los hilos. Delgados, brillantes, conectando cada elección, cada muerte, cada suspiro con algo más grande y más indiferente que el universo. Vio cómo el niño con leucemia había sido un contrapeso para que un científico en Suiza descubriera una cura 20 años después. Como la fotografía desvanecida había permitido que un hombre en Tokio soñara con una mujer que nunca existió, y ese sueño lo salvó de saltar frente a un tren. Como el rabino Isaac, al desaparecer, había evitado que su linaje produjera un tirano en 1939. Todo estaba equilibrado. Todo tenía un precio. Y entonces entendió la última broma, él también era un hilo. Su curiosidad, su deseo de saber, habían sido necesarios para que alguien más pagara después. La última vez que lo vieron, Daniel Varga estaba en un mercado de Marrakech, observando a un niño que robaba pan. El niño lo miró a los ojos y por un segundo, Daniel vio su propio rostro reflejado en los del muchacho, el mismo hambre, la misma decisión de pagar cualquier precio. Sonrió. Sabía que pronto olvidaría incluso su propio nombre. Pero no importaba. Porque en algún lugar, en un hospital de Calcuta o en un callejón de Río, alguien más estaba a punto de encontrar un pergamino vacío. Y el ciclo continuaría.